Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hacer un pequeño recap de la película Los Coristas. Bueno, en lo esencial y principal, creo que es una película muy padre. O sea, nunca la había visto. Apenas, de hecho, el profe Polo nos las puso el día miércoles y logré percibir varios puntos y al final del día, o sea, pude dar como conclusión que es una película muy bonita. ¿Por qué? Creo que hay una frase que lo repite mucho y tan solo el director la hace énfasis muchísimo en la palabra de acción, reacción. A toda acción debe haber una reacción, pero no lo hace como una forma muy, muy natural, sino que lo hace más más severo sí, más severo, pero a la vez pienso que es porque es una escuela donde es al final del día pues como que un orfanato, porque pues hay niños que los van a dejar ahí sus papás para que regulen su conducta, y hay otros que pues básicamente hay otro niño que le dicen Pepinote que ahí lo fueron a dejar sus papás y exactamente fue un sábado y le dijeron que iban a regresar, pero pues no regresaron porque tengo entendido que en la película dijo que era la Segunda Guerra Mundial, entonces pues sus papás fallecieron. Entonces es como una escuela o es un internado, es un orfanato, ahí como que no le puse mucha atención. Los voy a relacionar con los psicólogos o pedagogos que vimos en clase, que voy a tirar un poquito el teléfono porque los así me sé sus nombres, pero me cuesta. Con Emilio Durkheim, con Antonio Gramsci, con Vygotsky y con Piaget y Paulo Freire. En Emilio Durkheim, ahí creo que, bueno, lo que pude relacionar y un poquito entender que la educación y la sociedad dice que esta es forma para adaptar a una persona en sociedad, pero la escuela vi que es muy disciplinada, o sea que el director solamente se fija en sus intereses y en lo que mejor le convenga a él, como decía la palabra de acción, reacción. Él nunca tuvo esa parte que nos hacen mucho énfasis en la escuela de cómo enseñar a un alumno. Debes de tener esa parte pedagógica para enseñar a un alumno. Entonces él hacía todo, pero no veía en realidad sus intereses y qué era lo que realmente le funcionaba. Con Antonio Gramsci pude ver cómo el director imponía autoridad a los alumnos, o sea, no como tal se prestaba al diálogo, porque en varias escenas pudimos percibir que el director antes, cuando ya hacían algo, él ya sabía que, como lo decía, qué hicieron o qué estaban haciendo, o sea, al final del día él ya sabía que iban a ser culpables, sí o sí, nunca preguntaba el por qué y el para qué. Él decía y decidía y daba por hecho que ellos habían hecho algo, entonces jamás se prestaban diálogo, y como decía, en varias escenas pudimos notar que el director no preguntaba, al contrario, él ya daba por hecho que eran culpables, entonces él lo que hacía era pegarles, que antiguamente pues estaba bien visto que un maestro le pegara a un alumno, que o sea no había como tal esa parte de leyes que protegieran a un alumno, o que a un profesor le fuera estrictamente le prohibieran hacer eso. Con Vygotsky pudimos observar cómo él dice que los alumnos aprenden a través del diálogo. Pudimos observar ahí cómo el maestro con Matthew, pudimos observar cómo él desde un inicio llegó y no los culpaba, al contrario, él los protegía, y cómo él se fue ganando su confianza, y como lo hemos visto en varias clases, él supo quién era el líder, y conforme al líder, o sea, como que fue esa parte de relación entre alumno-profesor, pero tampoco con esa confianza que no debe ser. Entonces él hizo así. En base a eso ya después fue implementando lo del coro, que o sea fue muy bonito porque los alumnos lograron como que sentir que tenían un apoyo de un maestro. Entonces ahí fue cuando lograron aprender eso, de que como dice Vygotsky, que aprendemos a base de interacción social. Tú me dices. Con Jean Piaget, él enfatiza mucho cómo aprendemos, pero cada quien aprende de diferente manera.
voy a servir de ejemplo yo no puedo aprender de la misma manera que alguna otra compañera, porque quizás yo puedo ser kinestésica, puedo ser visual, puedo ser auditiva, mi otra compañera no puede hacer eso. Todos aprendemos de distinta manera y eso hace mucho énfasis Jean Piaget, que todos aprendemos de distinta manera. En Paulo Freire él hace mucho énfasis y crítica hacia la educación autoritaria. Él no propone eso, al contrario, él propone que sea más humanizada para todos los alumnos, que sea más consensuada y más liberadora. Lo que el director hace es que sea más estricto, más severo con sus castigos y no se presta al apoyo, pero el maestro hace todo lo contrario, hace lo que un alumno que quizás quiere y sí lo logró obtener. El maestro se prestaba más a dialogar o se prestaba más a intercambiar el diálogo y sobre todo a su apoyo. Lo que él hizo cuando en el coro, cuando apoyó a otro niño que fue el que le dijo que su voz era excepcional. Entonces ahí fue como intercambiaron y dijeron, es que tienen más apoyo por parte de un profesor que de un director. Me faltó mencionar a Skinner y a Pavlov, que esos van más con el conductismo. Ellos hacían más referencia a cómo aprendía un alumno dándole recompensa a otra cosa. Entonces ellos hacían mucho énfasis en eso. En la peli vimos cómo eran muchos castigos constantes, cómo los metían al calabozo y cómo pues a los niños no les gustaba. Al contrario, creo que eso se hacía como hacerlos más rebeldes. Es como si fuera un niño. Él hace más berrinche y si ves que tú como que le haces más caso, te va a volver a hacer más. Entonces era el conductismo, que ellos mismos no sabían cómo reaccionar, y ya como el maestro llegó y empezó a dar más apoyo, y entonces tuvo esa parte de apoyo también de los alumnos y cómo lo comprendieron. Y al final del día hubo una escena donde un niño le tiró tinta al maestro cuando estaba con su mamá, y como todos lo apoyaron al maestro y encararon al alumno que le hizo eso al alumno. Entonces ahí va una parte de cómo el maestro logró integrar esa parte de darles algo y con una recompensa, y ya fue cuando los alumnos dio como que esa parte de apoyo, que lo defendieron. Entonces como que hubo esa recompensa, ya no se fueron por el lado de lo malo o lo que está éticamente mal, sino que al contrario, lograron como que ver que estaba mal lo que estaba haciendo. Y si no hubiera sido ese caso, hubieran apoyado al alumno y le hubieran hecho pues más cosas al maestro, como cuando al inicio le robaron sus partituras y todos estaban leyendo. Ya para finalizar, quiero hacer mucho énfasis en que la película es muy, muy bonita, pero creo que sí hay que ser muy observador y verdaderamente ver ese tipo de escenas y cómo reaccionan los alumnos. Creo que también hay que ser más comprensivos hoy en día, porque al final del día no sabemos cómo vengan nuestros alumnos, qué problemas tengan en casa, cómo podemos nosotros explotar sus habilidades y conocimientos, cómo podemos impulsarlos. Nosotros creo que somos una nueva generación donde podemos hacer este tipo de alcances, pero a la vez creo que es algo muy contradictorio para mí, porque a la última observaciones que fuimos ahí, a mí me tocó ir a la Josefa Vergara, que está en el Salitre. Como me dijo mi docente, se llama Lupita, como me dijo que en realidad no podíamos intervenir mucho, porque como el Salitre es una zona muy complicada, con un contexto muy difícil, creo que los alumnos se ven reflejados demasiado. Entonces ahí sí como que tendría ese choque de decir, actúo o mejor me quedo callada, porque los alumnos traen distintos temas que al final del día no podemos como tal intervenir mucho, pero también creo que podemos hacer un cambio, como el maestro Matthew, cómo hizo el cambio en base al coro, cómo los animaba. Al contrario, creo que desde ahí hasta la película lo dice, hasta el director cambió. Como vemos en la escena del director que también estaba haciendo sus avioncitos, como los alumnos incluso cambiaron, como habían escenas donde estaban en su dormitorio y todos le quitaban la cobija al niño chiquito que se llama Pepinot,
cómo todos entre ellos hacían pues sus travesuras, y al final del día todo cambió por un maestro que llegó a hacer el cambio en toda la escuela. Entonces creo que es una película muy reflexiva, que sí, que nos enseña mucho, pero la verdad no sabría cómo yo aplicarlo. Creo que aún estoy en una etapa de transición, en de decir cómo yo quiero implementar eso en alguna clase, cómo quisiera cambiar algo. Entonces creo que me sigo con ese aprendizaje, pero al final del día creo que es una muy bonita película, que sí, que deberíamos de ver todos, y que no a toda acción hay una reacción. A veces está mejor prestarse al diálogo e intervenir, sí, pero en base a lo que también le favorezca a mi alumno. No voy a ser como el director que simplemente no les preguntaba y solo les pegaba, sino que quisiera como que cambiar ese tipo de cosas. Creo que hoy en día pues ya sabemos todos que ya no es viable pegar a un alumno, porque existen las leyes, entonces, y aparte pues éticamente está mal. Así que decido quedarme con seguir viendo para al final del día yo saber qué puedo hacer para mejorar. Gracias. Hola, buenas tardes, me llamo Marisol y hoy le voy a hacer un reto. Pausa.